Al Cierre con Andrés Mompotes. Bienvenidos, estamos en el corazón de noticias de la sala de redacción del Tiempo porque vamos a grabar Al Cierre, el podcast con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Y este viernes 14 de septiembre de 2018 vamos a hablar de qué pasó con la declaración de la Corte Suprema de Justicia en relación con las chuzadas telefónicas a Álvaro Uribe, de cuál es la explicación que da el ministro de Defensa sobre el tema de la protesta social, de qué está pasando en Estados Unidos con el huracán Florence y de lo que viene este fin de semana de amor y amistad en los planes para la gente. Soy Andrés Mompotes, subdirector de Información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. Empezamos con lo más leído. Tenemos con nosotros a Milena Zarralde de la sección de Justicia y a John Torres de la Mesa Central. ¿Por qué? La información en relación con la explicación que la Corte Suprema ha dado sobre cómo se dieron las interceptaciones telefónicas al expresidente Álvaro Uribe ha generado una polémica. Las personas allegadas a Uribe consideran que estas explicaciones no son suficientes y lo que ha dicho la Corte en relación con esta situación es que se trató de un error. John, primero que todo, el contexto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues vea, Andrés, que esta es una primicia del tiempo.com, que ya es recogida por todos los medios en Colombia. Se trata de un oficio en el que la Corte Suprema de Justicia le responde a Álvaro Uribe una pregunta puntual y es ¿por qué chuzó en un momento determinado mi teléfono? Interceptó. Fueron chuzadas legalmente ordenadas. Y la explicación que da la Corte en un segundo tiempo, porque inicialmente le dijo que no le iba a dar información porque se trataba de una investigación reservada y de un caso reservado, insiste Uribe y la Corte finalmente le da la información, es que estaban investigando a un parlamentario que se llama Nilton Córdoba, que es un personaje muy cuestionado del Chocó, investigado por parapolítica y últimamente por el escándalo del cartel de la toga, y que resulta que en esa investigación hubo una confusión porque se asumió que un teléfono que apareció en esa investigación era el teléfono del parlamentario. Y ocurre que el teléfono que se chuzó en ese momento fue el de Álvaro Uribe. Esto duró varias semanas, lo escucharon los investigadores y después de un tiempo toman la decisión de decir no, este no es la persona que estábamos investigando, sino que resultó ser... dice la Corte que nunca dijeron que era Álvaro Uribe ni que pensaron que fuera Álvaro Uribe, resultó ser un personaje de alta importancia en la dirigencia de un partido político. Y así quedó el asunto. Y lo que dice la Corte es que esa interceptación de Álvaro Uribe ocurrió por error. Sin embargo, hay otro detalle que de todos modos tendrá que explicar muy bien la Corte Suprema de Justicia, y es que en medio de esas interceptaciones se escucharon situaciones aparentemente ilegales relacionadas con la supuesta manipulación de testigos, y entonces buena parte de la información que está en el proceso contra Álvaro Uribe por la manipulación de testigos, en el caso del señor Iván Cepeda, senador de la República también, pues salió de esta interceptación. Bueno, pero ahí sigamos en la explicación, Milena. Lo que conocíamos inicialmente es que esas conversaciones en las cuales escuchaba al expresidente Uribe estaban en ese caso, en el caso del senador Cepeda, en el que se está investigando supuesta manipulación de testigos. ¿Cómo terminan esas conversaciones si se dieron en un caso distinto, que era por el del señor Córdoba, terminan en este lado? Claro, digamos que pues hasta ahora lo que se conoce es este documento donde le responden a Uribe, un poco lo que después de la revelación que hoy hizo el tiempo.com, dicen los magistrados, todavía no oficialmente porque la Corte no ha salido a responder qué fue lo que pasó oficialmente, pero lo que dicen magistrados off the record es que ellos, este caso lo tenía contra Nilton Córdoba, el magistrado Gustavo Malo, hace mucho tiempo. Recordemos que Nilton Córdoba está siendo investigado por un caso de desviación de recursos y de parapolítica en Chocó, y este caso lo tenía el magistrado Gustavo Malo, y dentro de ese proceso había varios números de teléfono. En esos números de teléfono aparece este número, que es el que termina siendo escuchado por la Corte Suprema de Justicia y que, pues, dice Uribe, por supuesto, que era su número de teléfono. Una pregunta, cuando hay este número de teléfono que llega de manera transversal o de manera aleatoria a una investigación, los organismos de seguridad y más la Corte no tienen cómo confirmar a quién le pertenece antes de seguir con la chuzada? No, vea, hay varias cosas importantes, Andrés, y es que cuando hay una interceptación
y aparece una persona hablando con la persona interceptada, pues esa es una interceptación legalmente obtenida y no tiene ningún problema. Pero es válido porque están escuchando a la persona investigada y el que se está hablando con él entra de manera lateral, pero no hay ningún tipo... Uribe en varias oportunidades, porque en varias oportunidades... Y ahí se entiende porque legalmente eso pasa y puede pasar. Pero este caso en particular sí tiene un detalle más inusual y hay que decirlo extraño, y es que la Corte asumió que ese teléfono que estaba escuchando era el de la persona investigada, a pesar de que era el de Álvaro Uribe Vélez. Ese punto es muy importante. Y eso sí es bastante inusual, porque desafortunadamente... O sea, la Corte dice que ese teléfono era el que ellos creían le pertenecía al senador Córdoba. Nilton Córdoba, así es. Muy extraño. Que es muy extraño. Un error, pero un error muy particular. Un error muy particular y además un error que fácilmente habría sido detectable, porque pues creo que en Colombia todo el mundo sabe cómo habla y de qué habla Álvaro Uribe Vélez. Entonces, allí va a tener que dar explicaciones la Corte. Durante mucho tiempo, el expresidente Uribe ha dicho que hay una persecución política y judicial, que lo están siguiendo, y este tipo de situaciones le dan argumentos, la verdad, y seguramente la Corte va a tener que explicar seriamente qué fue lo que ocurrió acá. Porque pudo haber sido un error, por supuesto. Eso ocurre y eso pasa, y no necesariamente esto que ocurrió vaya a tumbar la investigación contra Uribe por el caso de los falsos testigos, pero la verdad sí ante la opinión pública la está dejando muy seriamente cuestionada, porque como le digo, esta es una información que han recogido todos los medios en Colombia y que ha generado una reacción enorme en las redes sociales. Ya pasemos a las consecuencias. Milena, ¿en qué está el caso de los falsos testigos? Claro, hasta ahora pues la Corte, digamos que ha tenido un poco de demoras para seguir el proceso por varias razones. La primera fue que en un primer momento Uribe recusó a los magistrados que tenían este proceso. Él decía que pues no eran objetivos, que estaba comprometida su imparcialidad porque ya habían llevado el otro proceso en el caso de Cepeda. Entonces que digamos por el origen de todo ese caso pues ellos debían apartarse. La Corte Suprema de Justicia negó esa recusación. Los magistrados Barceló, Hernández y Castro siguieron llevando la investigación contra Uribe, pero en la última semana, el expresidente Álvaro Uribe interpuso un recurso de nulidad que tiene que ser evaluado nuevamente por la Corte Suprema de Justicia para definir en qué fecha se iba a hacer la indagatoria. ¿Y este nuevo hecho no le sirve al senador Uribe para plantear que existen circunstancias distintas en su caso, John? Pues vea que seguramente sí, porque buena parte de las interceptaciones que hay en ese expediente, y la Corte dice, me pareció importante enviar esto al otro expediente por falsos testigos, pero también hay que ver que hay otras interceptaciones en las que Álvaro Uribe habla con personas que, todo indica, manipularon testigos que están legalmente obtenidas y que no vienen de esta misma fuente de la confusión supuesta de la Corte. Entonces, en ese orden de ideas, pues hay más elementos de juicio en ese proceso, y el expresidente Uribe también tendrá que investigar cuál fue su proceder frente a esta supuesta manipulación de testigos. Pero lo que sí es cierto es que este tipo de hechos no le sirven a la Corte Suprema de Justicia, Andrés, porque terminan recordándoles a los colombianos cosas que hemos vivido. Usted recuerda, por ejemplo, en esos escándalos famosos de las interceptaciones de la plataforma Esperanza de hace ya unos años, la costumbre que se tenía era que en medio de una investigación que realmente estaba adelantándose, se metían teléfonos de personas que ilegalmente alguien quería escuchar como si fueran parte de una investigación. Y luego terminaba esto dando pie a situaciones muy complicadas, claro, que en Colombia pues tenemos muy malas experiencias con las chuzadas. Bueno, habrá que seguir muy atentos al desarrollo de esta noticia. Milena, John, muchas gracias. La clave de las noticias. Y seguimos con el tema clave, y es referido a unas declaraciones del ministro de Defensa, Guillermo Botero, que aclaran, que explican el alcance de otro pronunciamiento que él había dado hace unas 24 horas en relación con la protesta social. Empecemos con el contexto. ¿Qué pasó inicialmente? Said Buitrago, su editor de justicia. Antes hay que recordar que es el segundo pronunciamiento que entrega el ministro de Defensa. El primer día que fue nombrado ya había hablado sobre el tema, había generado polémica, hablando efectivamente de que era necesario, digamos que reglamentar la protesta social en Colombia. Eso generó ya mucho ruido, recién se posesionó. Eso fue ya hace casi un mes, Exactamente. Ayer volvió a hablar el ministro de Defensa sobre el tema y básicamente lo que dijo fue que grupos ilegales como el clan Úsuga, la guerrilla, con dineros ilegales financiaban algunos movimientos que se estaban dando en las regiones y que eso obviamente tenía que ser combatido y que tenía que ser reglamentado. Digamos que el tema nuevamente insistió el ministro de Defensa el día de ayer. Eso generó una oleada nuevamente de ataques en las redes sociales, de pronunciamientos de dirigentes políticos del país, de anuncios inclusive de congresistas que dijeron que le iban a citar a un debate de control político para que dijera qué era lo que realmente iba a hacer. Y finalmente... En un momento en el que además se acabó de aprobar una ley que le da
más legitimidad o que le da garantías a la protesta social y que contribuye a generar dudas sobre qué es lo que quiere decir expresamente el ministro. Exactamente. Eso, por supuesto, como digo, generó mucha controversia hasta el punto que el ministerio sacó un comunicado esta tarde en el cual básicamente dice que ellos respetan y promueven la protesta social, el derecho a la protesta social en Colombia. Dice el ministro que él como ministro de Defensa es absolutamente respetuoso de este derecho ciudadano de expresión pública y pacífica y que realmente no hay, digamos, que ningún tipo de señalamiento contra este tipo de personas en Colombia. La cosa fue tan delicada que el propio presidente Duque también habló esta tarde. No me diga. Y también ha dicho, ¿qué señaló pues, Zair? Le preguntaron si él desautorizaba al ministro. Dijo que no quería entrar en ese juego de desautorizar o no al ministro de Defensa, pero básicamente dijo que la protesta es un derecho social en Colombia y que efectivamente él y su gobierno respetan la protesta pacífica en el país. Al presidente Duque le tocó también salir a subrayar que no hay ningún tipo de límite en relación con un derecho ciudadano. Él dice que vienen trabajando con las comunidades del país, sentándose a hablar con ellos con el fin de evitar precisamente llegar a ese punto de la protesta, que antes es mejor el diálogo, que si finalmente el diálogo, como él lo viene adelantando, no funciona, pues que la gente tiene básicamente derecho a salir a protestar y que su gobierno no va a hacer nada frente a este siempre tipo de y cuando no se afecten los derechos de los y demás. sea en el marco de la legalidad. Así es. Una cosa es salir a protestar y otra cosa es salir a protestar acabando con las vías, cerrando los sistemas públicos de transporte, atacando a la fuerza pública. Él habla de la protesta pacífica que debe ser respetada. Tal cual. Zair, muchas gracias. Con mucho gusto. La cifra del día. Y en la cifra del día nos vamos con la tragedia que está ocasionando en Estados Unidos el huracán Florence. Ya tocó tierra y hasta este momento, cuando grabamos este podcast, tenemos un reporte de 4 personas muertas. Hay daños también por revisar y por cuantificar. Estamos en este momento con Eduard Soto, editor internacional del Tiempo. Eduard, ¿qué se sabe hasta ahora del huracán? ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes y a los amigos navegantes del tiempo.com. Hay una buena noticia, Andrés, y es que el huracán ya se degradó a tormenta tropical. Eso quiere decir que los vientos que lo están moviendo se están moviendo apenas a 110 o menos kilómetros por hora. En el momento en que pasa eso ya se empieza a llamar huracán. En ese momento es tormenta tropical. Ha producido la muerte de 4 personas, 2 de ellas una mamá y su bebé porque un árbol cayó encima de su casa, y otras personas que no pudieron ser atendidas y que murieron a causa de ataques cardíacos. Dado el golpe que dio el huracán, tal vez se sobresaltaron demasiado y perdieron la vida y no pudieron ser asistidos de manera oportuna. Para mañana se espera, Andrés, que el fenómeno meteorológico se siga adentrando por tierra. Eso quiere decir que se va a disminuir aún más. Sí, se va a disminuir aún más, pero lo que están diciendo los expertos es que se va a mover mucho más lento, y cuando se mueve mucho más lento significa que el golpe del viento no va a ser tan fuerte, pero sí puede provocar lo que ellos llaman inundaciones catastróficas. Es decir, que se estaciona la lluvia en zonas específicas y la acumulación de agua. Es un aguacero eterno que puede incluso hacer que el agua suba 80 centímetros, 1 metro y hasta más, y eso es uno de los impactos más temidos porque de alguna manera la gente se prepara, o las casas están preparadas para aguantar el impacto de los fuertes vientos, pero tal vez no a las grandes inundaciones que esto podría ocasionar. Eduard, y lo que viene también es un tifón de unas características muy fuertes cerca de Filipinas. ¿Qué sabemos? Exactamente, en este momento ya el tifón está golpeando algunas de las islas en Filipinas. Las autoridades meteorológicas han dicho que tiene una fuerza de un tifón similar que golpeó a Filipinas por allá en el 2013, que causó 6.000 muertos, pero la ventaja con este tifón de ahora, que se llama Magnud, es que por una parte está atravesando una zona que no es tan densamente poblada, y por otra parte hay montañas, y como hay montañas es muy probable que allí muera el fenómeno meteorológico. ¿Por qué le decimos tifón y no huracán como tal? Es un tema de que dependiendo de donde se dé de la región donde tenga origen el movimiento meteorológico, se le llama de una manera diferente. Entonces en el Caribe, incluso en el Pacífico latinoamericano, se le tiende a llamar huracán o ciclón tropical, mientras que en otras regiones, como básicamente las de Asia, se les llama tifón, pero es en esencia el mismo fenómeno meteorológico. Eduard, muchas gracias.
Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar de los planes para el Día del Amor y la Amistad. Este fin de semana estamos en el marco de esa celebración y muchos de nuestros lectores en eltiempo.com están buscando qué planes hay, qué actividades hay. Estamos con Luisa Mercado y con Juan David López del tiempo.com. Empecemos, Juan David. Hay unos planes que no son necesariamente en Bogotá, que tienen que ver con sitios donde uno puede ir con su pareja a celebrar. ¿Qué recomienda el tiempo.com en este campo? Andrés, buenas tardes. Sí, hay planes de distintos tipos. Algunos de ellos están más relacionados con acercarse a la naturaleza, con por supuesto romper la monotonía de la ciudad, y tienen que ver con la tendencia que coge cada vez más fuerza, que se llama glamping, es decir, acampar con cierto glamour. Entonces, en este caso tenemos como un recomendado un sitio que se llama Terra Gama en San Francisco, Cundinamarca, muy cerca de Bogotá. No me digas. Así es. Hay otros, Y ese es el escenario donde la gente puede hacer campamento como lo conocíamos nosotros, pero con burbuja, con unas condiciones de comodidad distintas a un camping normal. En este caso, el atractivo es un poco el de ir a ver las estrellas. Son habitaciones en forma de burbuja, en las que digamos hay los implementos normales de una habitación de hotel. La diferencia es que es a techo abierto, el techo es transparente y se pueden observar las estrellas. Además, cerca de allí hay caminatas hasta un mirador donde se puede ver el Nevado del Ruiz. Parece un plan para parejas muy romántico. A estos planes puede ser un plan muy romántico. Así es. Hay otros más tradicionales, como una casa republicana en el municipio de Tovia también cerca de Bogotá. Digamos, este es un poco más convencional, son habitaciones rústicas, es un poco más cómodo en otro sentido, si se quiere, para parejas más convencionales, pero también sigue la línea de la desconexión de la ciudad. ¿Y la gente dónde puede encontrar pistas de estos planes? Bueno, por supuesto pueden consultar distintas páginas de reservas, pero en este caso, en la nota que les queremos recomendar, que son 7 lugares, algunos de ellos cerca de Bogotá, otros no tan cerca para quienes quieran alejarse un poco más, recogemos también dónde pueden hacer las consultas en nuestra nota en eltiempo.com. Perfecto. Y Luisa, un poco ya no tan romántico, sino más bien hablando de la rumba, que también le gusta mucho a las parejas, ¿qué podemos decirles? Bueno, tenemos rumba, tenemos planes de cine, tenemos planes para que también hagan deporte, porque eso también es importante, que los novios, los amigos, los esposos vayan y hagan deporte también romántico. Y bueno, comenzamos con un plan muy chévere, un plan musical, una tarde de picnic con Chuck Down y Zion y Lennox. ¡Qué bien! 2 grupos. ¿Dónde es eso? Muy chéveres. Es en el Hipódromo de los Andes el 15 de septiembre a las 11 de la mañana. También tenemos algunos planes como cine, como bien le decía Andrés, es una semana de cine argentino, muchos no lo conocemos y qué chévere que nos pasemos por ahí, un cine muy económico y que pues es diferente, qué es bueno. algo muy diferente. Es en la Cinemateca Distrital, exactamente, plan. Juan David. Y tenemos finalmente un día de rock para los que también les gusta el rock. Es el Día de Rock en Bogotá, un evento este fin de semana, los 2 días, en el Centro de Eventos de la Autopista Norte. Perfecto. Luisa y Juan David, muchas gracias y espero que celebren mucho también. Gracias Andrés. Igualmente para usted. Culminamos la semana y los invitamos a que nos escuchen también en la plataforma de Spotify y en iTunes Podcasts. Nos veremos el próximo lunes aquí nuevamente al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso.